Bao New York es traído a todos ustedes por Dominican Writers. Bien, señores, esto es Bao Radio. Sean bienvenidos, sean muy buenas tardes, tengan todos. Bao Radio se transmite por MNN, el Manhattan Neighborhood Network, agradeciendo mucho al personal de MNN por su disposición a hacer este programa. Bao Radio es una producción de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche para todos ustedes. Aquí en Nueva York estamos con Gabriel Castillo. ¿Cómo tú estás, Gabriel? Yo me siento muy bien. ¿Tú te sientes bien? Sí. A mí como que se me perdió tu apellido en el paladar ahora mismo. Tú sabes que eso no es un problema para mí. No, yo sé que no es un problema, pero como que se fue un poquito. Sí, quizás fueron las 2 copas de vino que me tomé en el almuerzo, pero no importa. Gabriel es una figura muy importante para el desarrollo del cómic dominicano. ¿Por qué? Porque Gabriel lanzó, escribió, concibió Palma Sola, quizá el cómic más importante que se ha lanzado en República Dominicana sin temor a discusión, ¿verdad? Es el que más difusión ha tenido, es el que más popularidad ha alcanzado y es el que más controversia ha originado. Palma Sola es quizá la única gesta verdaderamente revolucionaria que ha habido allá. Eso es un juicio muy personal, que yo lo voy a dejar para otra conversación. Pero estamos aquí con Gabriel, quien está en New York, educándose, trabajando y creciendo. ¿Cómo estás tú, Gabriel? Bueno, honestamente, agotado. Estoy un poco agotado Okay. física, mentalmente, por la Feria del Libro. Hemos trabajado muy duro para que el pabellón del cómic sea una gran experiencia para el público. Bao está presente ahí. Sí, está presente Bao. Hemos trabajado durante 4 meses y hemos realizado varios proyectos simultáneamente. Pude ser editor de una joven de 20 años que va a lanzar su primer cómic. Realizamos también un corto animado sobre el cómic dominicano. Al mismo tiempo coordinando las áreas, diseñamos un espacio con múltiples lugares para entretenimiento, área de videojuegos, espacio de mural para que la gente dibuje en vivo, salón de conferencias. Ha sido todo un reto que te hacen crecer, los retos te hacen crecer muchísimo. Hemos creado una química de equipo también, ¿no? Sí. Parte del mismo proceso. ¿Quién es Hemos? ¿Quién es nosotros? ¿Quién es? Nosotros somos Lite Visual. Yo soy fundador de una editorial que nace en Santo Domingo, producto también de la ciudad de Nueva York. Y también uno de los por qué estoy aquí, ¿no? Gané una beca en 2011 a la Parsons, de New School. Sí. Y esa beca de un mes, una beca de verano, fue determinante porque fue donde entré en el mundo del cómics, donde pude ver el mercado, disfrutar, ¿no? Como un fan. Sí. Pero también verlo desde el punto de vista de un artista, ¿no? Como artista. Entonces, esa visión me ayudó mucho. Retorno a RD, termino Chabón, hago mi año de especialidad. Y ya integrándome al mundo laboral, me quedan todavía muchos desazones, ¿no? del sistema laboral de RD, no me sentía conforme. E inicio el proyecto, pero en resumen, somos una empresa, ya estamos formalizados. Tengo una colega, Stephanie, trabaja junto conmigo. Sí. Mi padre también, que fue realmente el escritor de la novela. Yo soy el artista, yo hago la gráfica, ¿no? Pero eso es importante. Y poco a poco hemos ido ya creando equipo, creando una estructura, ¿no? Porque es mucho trabajo. Hacer cómics es como el cine.
Sí, es el Incluso- principio del cine. Esa era mi primera pregunta, pero vamos a dejarlo, aguántalo ahí. Ok, Sí, está bien, sí. está bien. Gabriel se va a quedar con nosotros, que permanezcan ahí en lo que vemos unos anuncios culturales y luego volvemos con más de Gabriel Castillo. Titulado Recetario de piel. Llegas desprevenido, un trozo de signo que acompaña al Hades. Hola, este es mi primer libro que se titula Yo Fátima. Es un libro que compila los retazos de mi vida en poemas cortos y poemas largos. Es un libro que es la primera edición de un editorial que se llama Búcara y fue una edición de Amable Mejía y un dibujo excelente de Wilkin Rodríguez que lo realizó a partir de una foto mía. Un inicio, ¿verdad?, de una apuesta a la literatura de mujeres en la República Dominicana y a salir de mi mundo de académico, racionalista, de antropóloga, para irrumpir en un verano, como dijo Emily Dickinson, solo para mí. Poema 9. Estás allí corriendo, amor. Ver un don y tú recoges un moribundo sol que empapa sudarios. Duelen hasta las plegarias. De venta en la Quinta Dominica y también va a ser colocado en Amazon. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Seguimos en Bao, New York, con Gabriel Castillo. Gabriel, esta entrevista, como sabemos, como hemos conversado, va a tener dos partes que se van a transmitir simultáneamente. Una adelante, otra después. Esta es la primera parte. La primera parte tiene que ver con cómo se concibió, se hizo Palma Sola y ahora que tú has visto esa puerta, la de la editorial. Y yo quiero que tú comiences por hacerme la historia de esa necesidad de que te picó el gusanillo de hacer una casa editorial de cómics allá. Palma Sola Ujú. y Lite Visual son básicamente dos células juntas, porque una permitió el desarrollo de la otra. Sí. Me voy a explicar. En el 2014 inicia lo que se llama Convocatoria de Proyectos Culturales, que es una iniciativa del gobierno en ese entonces. Sí. ¿En qué consistía? Pues básicamente consistía en descentralizar recursos y hacerlos llegar a áreas del país donde necesitaban recursos, en el área artística, sobre todo en los pueblos, para que trabajos artesanales, etcétera, tuvieran una renovación, ¿no? Entonces, esa convocatoria se abrió. Mi maestro Ángelo Valenzuela, que era profesor de Chabón, Sí. un pilar en la escuela, también Actor, dramaturgo, dramaturgo, di- fue estudiante mío de guión. excelente escritor. Sí, excelente Ahora escritor. entiendo por qué. Sí, sí. Eh, No, no diga eso. sí, No se diga. pasan cosas Yo de... digo que Ángelo fue a regalarme cosas a mí, a ese curso. De verdad, de verdad. También era director de Bellas Artes en San Juan. Y era una persona muy generosa. Sí. Tenía, no sé cómo rendía tanto. Sí, sí. Pero Ángelo me llama y me dice, mira, hay una convocatoria, yo creo que tú y Gerardo, mi papá, ustedes deberían aplicar. Voy a San Juan, fue un viernes, recuerdo, la reunión, donde ellos explican cómo va a funcionar, cómo tú debes aplicar correctamente. En resumen, mi padre me dice, vamos a trabajar el tema de Palma Sola. El porqué es que mi padre es de la Mata de Farfán. Mi papá también. Sí, somos de la Mata de Farfán, toda la familia de mi padre, ¿no? Mi abuela. Yo le digo Palma Sola, me dice, sí, vamos a trabajar Palma Sola. Y me hace la historia de Liborio y de los mellizos. Yo me quedé con la boca abierta. Yo dije, ¿qué eso pasó aquí?
Y yo dije, pero esto es genial, yo creo que estos son los temas que deberíamos de estar trabajando, ¿no? Pues entonces yo hago un piloto, ¿no? Yo hago una ilustración piloto, una portada, él hace un desglose del guión. En ese entonces yo, recién graduado, yo estoy sumamente verde, o sea, honestamente, para niveles de proyectos de ese tipo, ¿no? Mi padre fue que hizo ya el desglose, trabajamos el POAX, todo lo que nos pidieron, ¿no? Pues calificamos, o sea, nos aprueban el proyecto y ahí empieza la aventura de hacer Palmasola. Cuando iniciamos, Al tiempo en o sea, Lite Visual viene después, o sea, correcto. viene para crear la editorial que va a lanzar Palmasola. Exacto, Ok. viene después. Ok, ya voy entendiendo. El foco en ese momento era Palmasola. Sí. Ya entonces me sumerjo de lleno en el proceso Sí. de hacer una novela gráfica. Voy a la región, empezamos el proceso de investigación, empiezo a hacer entrevistas a los sobrevivientes, a la gente de la región, hacer fotografías, o sea, tratar de ser lo más fiel. Fuiste allí. Hay que ir a la fuente. Hay que ir a la fuente. ¿Te reuniste También, con los liboristas? por supuesto que sí, Sí. por supuesto que sí. Y es un proceso muy interesante porque tú vas abriendo un mundo, tú vas descubriendo un mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo, tú como artista se te va destapando niveles de creatividad. Porque el tema también te hace cambiar, ¿no? Porque hay cosas que tú no desconoces. También entrevisté a Lusitania Martínez, que es experta en el tema de Palmasola, Sí. que fue la que hizo realmente el estudio más serio a nivel antropológico Ujú. sobre el tema. Ella se sorprendía, me decía, tú tan joven investigando esto. Sí. Y yo, no, toca. No, porque aquí tiene que haber una gente que se lleve, que tú le entregues la llama, que continúe tu trabajo. Correcto. ¿Y qué mejor fuente, qué mejor área de trabajo que la ficción? Porque todo es una novela, todo es el cuento, todo es el una cuento que historia, tú te hagas. todo un cuento. Sí, todo es un cuento. La realidad es un cuento. La realidad es un cuento, exacto. Em, No me metas para allí todavía. Bueno, ya con suficiente material, ¿no? Visual, documentación. En ese proceso mi papá también hizo el guión, ¿no? Ujú. Hizo la historia, Claro. que era lo primero, ¿no? La estructura, el esqueleto de todo. Ujú. Entonces ya ahí arranco yo a ilustrar. Él tardó tal vez algunos de 3 a 6 meses, ¿no? En escribir. Sí, el outline. Exacto. Y no, él no escribió un guión técnico. No, No. eso te quedó a ti. Eso me quedó a mí, porque él no escribe como en cine, no escribe técnico. Sí, Él escribe como un escritor de novela, literario. sí. Fue complicado, Sí, porque entonces tú tenías que interpretar cada cosa correcto. y Entonces, llevarlo a lo gráfico, a lo gráfico fue complicado, cada ánimo. pero al mismo tiempo me dio una libertad de interpretar lo que él escribió. Sí, pero él te dio esa libertad, él te la dio Sí, expresamente. totalmente. Ok, bueno, pues eso significa que ustedes tenían una comunicación, Correcto. que había una comunicación muy buena y muy saludable entre ambos. Había mucha confianza. Sí. Había mucha confianza. Sí. Bueno, ahí yo arranco, empiezo a ilustrar. Ujú. Em, ¿Te encontraste algún escollo en el camino? por supuesto que sí. Sí. Sobre todo personales. Hacer cómic tiene algo muy característico. Y es que no se trata de dibujar bien. Se trata de trabajar inteligente y de resistencia. Es un trabajo que es a largo plazo y que te demanda mucho. Sí. Entonces tú tienes que aprender a tener consistencia en el trabajo, porque lo soltaste 3 días, una semana y ya empezaste de cero. Exacto. Ya la mano se enfrió, la mente se enfría. Entonces tienes que ser constante. Ese fue el reto para mí. La parte ya a nivel estética de yo técnica, para mí no es ningún problema. Sabía lo que estaba buscando, quería
Quería lograr una estética bien rústica, ¿no? Bien de campo. Nada tan bonito, ¿no? Sino que visualmente yo pudiera representar lo que los personajes estaban viviendo dentro de la historia. Ok. Pero transmíteme esa idea, ese concepto, con ejemplos de cómics. Por ejemplo, me encajaba mucho la visual de Sin City, que es Sí, bien yo drástica, estaba pensando en Sin bien City, blanco y bien negro, blanco y negro, sí. que te da ese drama, Sí, que tú creas esa tensión con la luz. sí, Y también el cine negro, el cine noir, lo que es el sí, cine noir. sí. Vi muchas películas también, Ujú. blanco y negro, cine noir. Te bañaste de eso, Claro, bebiste de esa fuente. claro. Ujú, Y sobre todo también por las fotografías del Archivo General, ujú, que todo era blanco y negro, tenía como un tinte medio ujú. ocre, medio sepia. Todo eso me fue diciendo como que esta es la estética que Te va. fue dictando, exacto. Ujú. Y entonces, tú le diste un lenguaje decisivo a eso, un lenguaje gráfico. Ujú. ¿Qué tanto fue el trabajo que te dio eso? ¿Qué tanto fue la neurosis, el sufrimiento? ¿Tú me entiendes? Eh, ¿Cómo fue? Bueno, yo digo que para mí dibujar, ¿no? Yo soy un artista multidisciplinario Sí. por mi formación, ¿no? De Bellas Artes. Ujú. Pero el dibujo es para mí el ejercicio más demandante, pero también, Lo es. el más excitante, creativamente hablando, porque tú ¿Por tú qué? estás explorando tu mente. Sí. Todo ejercicio creativo lo hace, pero tú estás explorando tu mente y tú tienes que tratar de ver esas imágenes, o sea, proyectar, Sí, sí, proyectar. sí. Y el reto está en que tú puedas traducir con tu mano eso que tú estás Es viendo. muy sencillo, mira. Yo les explico a mis estudiantes de escritura creativa que la palabra silla, que cuando uno piensa en una silla, uno no ve SILLA, uno ve una silla, Exacto. uno ve una silla. ¿Qué silla uno ve? Si uno ve una Louis XV, una Louis XIV, o una silla de guano, depende de lo que tú quieras hacer o depende de tu referente cultural. Es muy sencillo. Eso es lo que uno tiene que... Si tú quieres decir silla de guano, tú dices SILADEGUANO. ¿Tú me entiendes? Entonces tú tienes que hacer el esfuerzo de traducir. En ese proceso algo se pierde. Tú tienes en tu mano una herramienta está cercano a los dioses, que es el dibujo. Lo mismo el pintor, El pintor. lo mismo el músico. Para mí el músico. El músico tiene la herramienta, pero para mí el pintor también. ¿Por qué? Porque el primer lenguaje del hombre es pictórico. Sí. Y El ícono. el pictórico y el musical. Y el musical. El hombre se comunica con la música, el hombre se siente con la música. El hombre, cuando digo el hombre, quiero englobar la humanidad. La humanidad. Sí, para que no digan ahora que yo soy. Entonces, para mí está muy cercano a eso. Tú tienes una herramienta donde la extensión es directa de lo que está en tu mente. Sí. No ¿Tú me hay. entiendes? Tú no tienes que traducir, no tienes No. que hacer un esfuerzo por... No. Lo único que tú tienes que hacer es lograr relajarte. Ok. Cuando tú bajas los niveles. ¿Cómo tú te relajas? A mí me gusta mucho el deporte. Ujú. Soy una persona que es muy física, me Sí. gusta usar mi cuerpo. Meditar me gusta mucho. Ajá, ok. Me da niveles de creatividad muy buenos. Sí, me han dicho que meditar ayuda mucho a la Sí, creatividad. cuando lo dejo, Tu cuerpo está en calma. sí, te da serenidad. Serenidad, Te da sí. serenidad. Y cuando no lo hago, cuando estoy en indisciplina, estoy menos creativo. ¿Qué se va a hacer?
pero sí. Sí. Y a veces, no siempre, a veces, si estoy tal vez muy tenso o algo, puedo fumarme un cigarrillo y empiezo a dibujar. Sí, A veces. Sí. Pero creo que puede funcionar como una herramienta, lo único que es dañina. sí. Sí. Y entonces cuando tú estás, como se dice, como dicen en el dominó, cabalgando, Ujú. cuando tú tienes la inspiración, cuando tú tienes el método de trabajo, que tú dices, estoy aquí, ¿cómo tú traduces los argumentos? ¿Cómo tú llevas la palabra de tu padre a la gráfica? Em, a veces toma tiempo. Ujú. A ver, como tú dices, la neurosis a veces te entra. Sí, Y la madrugada es genial. sí. Me encanta la madrugada, aunque soy diurno. Yo sí Mm. tengo mucha energía de día. Los primeros 10 minutos son torpes. Ujú. Hay una torpeza natural que yo trato de aprovecharla. Y ya luego entonces tú conectas la mano con la mente. Sí, Los primeros 10 minutos tienen que ser para tú calentar. Igual, es un ejercicio. Tienes que calentar, no puedes pretender que te salga la cosa de una vez. Te frustras. Entonces tú no te puedes frustrar. Entonces, son 10 minutos, 15, explorativo. soltando. Sí, explorativo. Ya entonces, ok, ya empieza la cámara, como yo digo, a funcionar, a rodar. La Sí. cámara rueda. Y ahí tú entras en flujo. Ok. Sí, Hay paneles que son increíbles, que tú lo haces de un tiro. sí. Hay paneles que te van a dar un poco más de lucha. Entonces yo vuelvo y leo. Leer para mí el mayor ejercicio, el mayor alimento que tiene la mente, ¿no? Y ya tú entrenas el cerebro. Empiezo a leer y ya las imágenes van fluyendo, ¿no? Ujú. Y ¿Cómo, ya entonces, cómo tú fijas una imagen? a veces, hay muchas formas. A veces me llega por estudio, ¿no? Sí. Hay que entrenar el Sí, ojo. sí. A veces me llega por estudio ya, por conocimiento. A veces me llega en sueño. Hay cosas, pinturas que me llegan en sueño, Sí. que ya las vi y simplemente las tengo que pintar. Y otra vez es como tú traducirlo, ¿no? Ujú. Sí. Por eso digo que el dibujo para mí es lo más poderoso que yo puedo, el ejercicio más poderoso. Porque puedo hacer cosas que no tengo que planificar. ¿Hubo cosas decisivas que tú cambiaste de lo planteado por tu papá? Sí, no Sí. sé cómo te diste cuenta, pero sí. Yo sentí que en el clímax del combate, Ajá. que es la batalla donde Sí, muere Liborio, sí. faltaban muchos detalles. Yo digo, sentía como que esto es muy importante, Sí, no puede pasar tan rápido. sí, la construcción. La construcción, Ujú. Lo que lleva al la desenlace. acción narrativa, No, pero ¿no? eso está bien, eso. Y yo llamé a mi papá y le dije, mira, ¿puedo inventarme 2 o 3 páginas? Sí, claro. Sí, Y ahí entonces yo le agregué un poco de creatividad, de ficción, podríamos decir. sí, no, pero la licencia está, o sea, Sí, sí. se comprende, se entiende que tú a, a ponerle cosas a la historia para hacerla más dinámica. Sí. Sí. Entonces, tú lanzas Liborio, tú lanzas Palmasola, perdón. ¿Cómo fue la reacción del público? Bien, antes de responderte la pregunta, Ujú. tengo que aclararte que nunca logramos lanzar Palmasola en Dominicana. Ok. O sea, se me hizo muy difícil. Al punto de que yo, o sea, Pero cualquier, ¿cómo? O sea, no cualquier hubo... conversación, Ajá. yo hablaba y presentaba el proyecto, y cuando yo decía Liborio Palmasola, ahí se acababa todo ya. Y era como que, bueno, mira, vamos a ¿De ver. verdad? Sí. Entonces, Palmasola de verdad se lanza, Palmasola nace en Japón. Sí. Sí, porque yo envío el libro al concurso, que es el International Manga Award. Sí. Es un concurso que organiza la Embajada del Japón a nivel No hay internacional. profeta en su tierra. Sí, Keigo Yamamoto, que en ese momento era el embajador, el encargado cultural, ¿no?
de Japón en Dominicana nos dan volante a todos los artistas de cómic, a todos nosotros. Sí. Eh, Siendo ellos los papás del cómic. sí, porque la iniciativa es para ellos fomentar la cultura manga a través del mundo, Exacto. que siga creciendo la industria. Pues yo la mando el libro, lo mandé en agosto, que es la convocatoria, y en noviembre... ¿Cómo tú lo mandaste? ¿Tú hiciste un ejemplar? ¿Lo fabricaste? Sí, no, yo terminé el libro. Ajá. Yo terminé el libro porque me estanqué, que fue uno de los retos también. Ay, Dios mío. Duré varios meses estancado. También tuvimos la pérdida de Ángelo, Sí. que fallece. Entonces yo me determino a finalizar el libro porque fue lo que él me enseñó como profesor, ¿no? Sí. Usted tiene que terminar la obra. Sí. Lo traduzco al inglés, era parte del requisito. Sí. Lo edito, le agregué más páginas de la que ya tenía Ujú. y lo mando. Y ahí todo lo que ocurrió. Wow. ¿Y entonces qué te dijeron los japoneses? Me llaman, yo estoy un día en mi oficina, en el Canal 4, Sí. rutinario. Para mí ya eso había pasado. Yo no puedo decirte cuánto lo siento. Sí. Y me Que suena tú el hayas teléfono. trabajado en el Canal 4, me refiero. No, te entendí. Sí, sí. Eh, No, es para que el público entienda. Suena el teléfono y yo veo que es un número privado. Yo digo, ¿quién será que me está llamando? Y era la embajada de Japón. Y me dicen, sí, mira, te llama Máximo, es Máximo Pimentel de la embajada de Japón. Y yo, ajá. Sí, te estoy llamando para decirte que tú ganaste bronce en el International Manga World. Y yo, ¿cómo así? O sea, yo estaba muy lejos. Sí. Sí, Yo sí. tenía eso muy lejos. Sí. Y después que me dice, me reafirma, no, sí. Él se ríe porque me ve incrédulo. Sí. Se ríe, me dice, no, revisa tu correo. Te acabo de enviar un correo. Ven la semana que viene a la embajada que queremos hablar contigo. Y ahí es que yo aterrizo y digo, la vaina es de verdad. Sí. Sí. La vaina es de verdad. Bueno, ahí inicia una locura. Tu carrera cambia, ¿no? Tu vida cambia. Sí. Cambia todo, cambia muchas cosas. Bueno, no es como que tú tienes un Lamborghini ahora y... No se trata de... ¿cómo te digo? Es algo diferente, ¿no? Sí, el ambiente para sí, ti, sí. tú lo ves todo lo ves más claro. Lo ves más claro y lo que cambia también creo que es la reafirmación tuya como artista. Sí, porque es un reconocimiento internacional. Exacto. Sí. De tú decir, sí, yo estaba haciendo la cosa bien. Sí. Porque, ¿qué ocurre? Cuando tú estás trabajando por mucho tiempo, pero en tu contexto no existe el mérito al trabajo, no existe la meritocracia. Claro. Entonces tú dices que yo estoy haciendo mal. ¿Qué dijo tu papá? Se asombró, pero lo tomó con mucha calma. Él es muy estoico. Ujú. Lo tomó con mucha calma. Eh, Mi mamá también. Yo creo que ya está acostumbrada a ese tipo de sorpresa. ujú. Sí. Sí. Pero alegre, o sea, sumamente Sí. contenta. Entonces te respondí, Palmasola nace en Japón. Sí. Y luego se publica aquí en la ciudad de Nueva York. Ujú. Se publica en la Alianza Dominicana, en Washington Heights, en el centro de nuestro barrio, bajo el sello de Dominican Writers con Angie. Sí. Entonces Angie Abreu, en pandemia, me hace una entrevista y en el segundo Zoom ya habíamos sellado contrato. Fue algo muy rápido, muy claro. Ella me dijo, no, vamos a publicarte. No, Angie, Ven para acá. Angie es de armas a tomar. Sí, Un saludo a Angie, un saludo a Angie. Es una colaboradora de About New York desde siempre y desde y una gran... ahora cuando yo vine fue que sellamos todo, como tú dices. y ella hace un gran aporte a la comunidad. Sí. Un gran trabajo. La cultura dominicana literaria, la cultura literaria dominicana no ha sido la misma desde que Angie está digamos,
en el asiento del piloto, Ujú, ujú, por en así el mando, en el decirlo, mando. al mando. Angie es una gestora envidiable. A cualquiera le gustaría tener a Angie al frente de su barco. Gabriel, Sí. yo voy a leer Palmasola y en la segunda parte de esta entrevista ya te voy a entrevistar sobre el libro como tal. ¿Ok? Ok. Y Bao continúa por ahí con todos ustedes. Hola, mi nombre es Roxana Marte y soy la autora de País Imposible. Esta historia habla de la vida de Carmen Segura, una dominicana de los Mina Viejos que cree que nació con la misión de salvar el país durante la época de los 12 años de Balaguer. Esta novela está disponible en SD Culé, tanto en Agora Mall como en Galería 360, en la librería Mamey en la zona oriental y también en Tu Libros en Casa, Tu Primer Libro y Unilibro. Ahí la puedes conseguir y disfrutar de País Imposible. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. No tenemos la misma ropa, no porque sea una producción sofisticada, sino porque grabamos esta parte al otro día, para darme tiempo a mí de que yo leyera Palmasola. Y eso originará la entrevista que sigue. Gabriel, estamos aquí con Gabriel Castillo, no, perdónenme. Gabriel. Pero ya tú me presentaste, pero está bien. Sí, no, pero hacemos una pausa, volvemos, entonces tengo que presentarte otra vez. Para quien sintoniza ahora, digo. Gabriel, a mí siempre me ha impresionado a la hora de leer un cómic las cosas que el ilustrador y el escritor saben y que dejan afuera. No necesariamente el backstory, ¿tú me entiendes? Sino Sí, sí. partes de la historia, porque es que un cómic es una viñeta, son viñetas. Necesariamente hay cosas que quedan afuera. ¿Cómo tú bregaste con eso? Difícil, esa es la parte difícil. Sí. Yo me imagino. Creo que ahí radica la toma de decisiones, Ujú, en que tú tienes que priorizar, ¿no? ujú. ¿Qué cuento Sí. y qué cuento sin decírtelo? Ujú, exacto. Entonces ahí se vuelve un trabajo muy cerebral Ujú. y al mismo tiempo creo que tienes que ponerle tu picardía en el trabajo, de confiar en el lector, yo de no- que el yo- lector lo descubra por sí mismo. Yo no leí mucha picardía. No. Sí, no, porque es muy intensa. Muy intenso. Es intensa la pieza. Es intensa. Sí, Sí. sí. Es una pieza que se ve muy contenida, muy como. Es como. ¿Cómo te digo? Como oír un mariachi. Tú oír un mariachi que las trompetas suenan contenidas. Ujú. No suenan como tan aguantadas, como una bestia aguantada. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú decides eso? ¿Cómo tú lo haces? ¿Es un experimento consciente? ¿Es un experimento inconsciente? ¿Es una combinación de ambas cosas? Yo diría que es más inconsciente. Sí. Sí, yo diría que un 60% inconsciente y otro 40% consciente Sí. de ponerle intención. Ujú. Muchas partes del trabajo, como te digo, fueron muy interpretativas. Ujú. Cuando traduje el guión, ¿no? La historia, que no había guión, me surgían muchas cosas que eran muy intuitivas. Ujú. Ya, yo dejé salir esa parte también intuitiva. Yo no me cohibí. Ujú. Fui lo más explícito posible, porque el cómic tiene esa facultad. Ujú. Incluso la palabra manga, que en japonés es el término para definir cómic, significa dibujo sin límites. Ok. Entonces yo me... Eso es lo que significa manga. Manga, sí, dibujo sin límites. Ujú. Entonces me permití ser lo más explícito posible. Si era violencia, era violencia. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Si era un diálogo intelectual, era un diálogo. Me gusta mucho el tratamiento que se le da a Liborio como de un héroe, como un superhéroe.
Y a la vez el misterio de él como persona. Sí, porque también está el elemento mágico religioso, Sí, que si no lo agrego no es sí, no, pero no es que Liborio. los japoneses saben de eso y nosotros sabemos de eso. O sea, tienen Pero hay una diferen- diferencia entre ajá, nosotros dos, entre ajá, los japoneses y nosotros. Ajá, Los japoneses lo saben, lo aceptan y lo expresan. sí, Nosotros lo sabemos, lo ignoramos y no lo expresamos. sí, exacto. Excepto en el arte. Exacto, exacto. Qué interesante eso que tú dices. A mí me interesa mucho eso, porque Liborio es una expresión del sincretismo religioso, sí, pero Liborio es un héroe dominicano y Palmasola es una gesta revolucionaria, al igual que los palmeros. ¿Tú me entiendes? Es la verdadera gesta revolucionaria. Porque Liborio lo que quería era que el pueblo... Liborio quería la igualdad, ¿verdad? La igualdad de la gente, que ganara lo mismo, que todo... Que es en suma lo que vemos que dicen los feministas, que dicen las personas, ¿entiendes? Sí, Black Lives Matter y todo eso, que es que el oprimido deje de ser oprimido y que tengan el mismo derecho. y que tenga los mismos derechos en la sociedad. Entonces eso necesariamente es una revolución. ¿Tú me entiendes? Lo digo en ese sentido. Sí. Liborio cogió las armas en la vida real. Yo diría que sí, en un momento dado, pero su rol no era tanto el guerrero, ¿no? El combatiente, sino más la figura que inspira. Sí. Esa es para mi interpretación, ¿no? Pero imagino que, y el cómic irá desarrollándolo, ¿no? Que en su momento pudo haberse defendido o tuvo que defenderse. Sí. Pero Liborio no era un guerrero preparado, o sea, no era una persona entrenada No. al contrario. Sí. Era un campesino que trabajaba la tierra, ¿no? Era un conocedor de la tierra. Sí. Y eso también es lo que él defendía, como tú dices. Sí. Esa era parte de su discurso. Y defendía la tradición. Defendía la tradición, defendía el derecho a la tierra, el derecho a la vida en la tierra. Exacto. Era una persona que caminaba descalzo en la tierra. Sí, es así. Liborio tenía lugartenientes. Tenía gente que lo asistía, que lo ayudaba, como tal y como el cómic. ¿Cuál es la franja de libertad creativa que tú tomaste con respecto a la historia, al Liborio histórico y el Liborio del cómic? Me tomé la franja de la parte mágica, de los elementos mágicos y de la parte del sincretismo, ¿no? Pero en cuanto a los hechos, sí tratamos de ser lo más fiel posible dentro de la investigación. Por ejemplo, cómo ocurrió, ¿no? Ellos no se organizaron a nivel de un ejército. O sea, se dio de forma orgánica. Me explico. En ese entonces existían los grupos que eran gavilleros. Sí. Los gavilleros. Sí, a mí me interesó eso. ¿Por qué tú dices, a él se refieren a él como un gavillero? Sí, pero él Ajá. era más el líder. Él era un líder social. Ok, más que un gavillero. Más que un gavillero. Ok. Él era un líder social. Yo nunca había oído que se calificara a Liborio de gavillero, No, porque no lo era. porque no lo era. Sin embargo, los gavilleros sí lo buscan a él. Sí se alían a él. Ok. Porque dentro de los combates
abiertos, Ujú, o sea, los combates que se van dando en la intervención, ujú, porque recuérdate que el objetivo militar de Estados Unidos era desarmar la población, ujú. porque había que tener control del territorio Sí, en el Caribe. sí. Se enfrentan los guerrilleros y hay bajas, Ujú. hay muertes, pero hay heridos. ¿Qué hacen esos heridos? Van donde Liborio, Sí. porque no hay hospitales. Entonces Vamos para Liborio, el curandero, entonces Liborio lo cura. Liborio lo cura. Y a la vez le mete su ideología, su vaina. Exactamente. Sí. Y ahí de forma orgánica Era un peligro. se va creando la comunidad alrededor y el mito alrededor de Liborio. Ok. ¿Qué ocurre? Que ¿Cuántas personas llegó a tener Liborio? Se calcula. yo ¿Cuántos no, adeptos? yo no me atrevería a poner un número, pero diría que tal vez grupos pequeños que se congregaban, Sí, par de cientos de gente. par de 100, 300, 500 personas, porque como ellos estaban en pleno combate y lo cazaban, ellos estaban en movimiento, ellos se Sí. movían entre la cordillera central, el Sí. sur de la región. Ok. Entonces, la lógica lo que te dice es que habían comunas, ¿no? Y ellos se localizaban y se iban moviendo. Pero un grupo masivo así, centralizado, Exacto. muy difícil. Ellos, si se quiere, practicaban ¿cómo que se llama? La guerra de guerrillas. La guerra de guerrilla, es Sí. correcto, sí. Entonces, cuando Liborio, cuando se arma el pleito final, ¿qué está haciendo Liborio realmente? Bien, el pleito se da El combate, el combate, sí, se da en para la Loma La dimensionarlo. Sabrosa. Sí. Y lo que Liborio hace, ¿Por qué le dicen no, bueno, estos nombres dominicanos? nosotros siempre pensamos Eh, en comida, en placeres. sí, sí. Eh, Baco. Cuando se da eso, él incluso retira a un grupo, Ujú, porque él dice que le llegó su momento. sí. O sea, él sabía que era su momento, eso era lo que él decía, y le comunicó a su grupo. Y él retiró gente. Ujú, Él retiró mujeres, retiró niños, o sea, hijos únicos, retiró ujú, y dijo, yo me quedo aquí, me quedo con los que van a combatir. ujú. Pero según los escritos o el mito hablado también, porque hay partes habladas, Sí, es tradición oral. tradición oral que Sí, se hereda, sí. él sabía que ese era su momento. ¿Qué es tan importante? Es importantísimo eso, la tradición oral. Ujú. Porque donde falta educación, que no es más que el talento, que no es más que la mecánica de escribir, eso alimenta tanto. Además, es tan divertido como cualquier otra cosa. Oír un canto, oír una gente hablando, oír a la gente. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, está el mito de que Liborio no muere. Ujú, Recuerda también que él era una amenaza para la iglesia ujú, en ese entonces. Y lo que ocurre es que su muerte es tan atroz que el cuerpo de él tiene que envolverlo en pencas de la yagua, Ujú. la hoja. Sí, Y lo exhiben en el pueblo de San Juan. sí, Su cuerpo exhibido en el parque, en el pueblo sí. de San Juan. Pero ¿por qué fue atroz? Porque le dieron mucho balazo. Sí. Sí, fue acribillado Vilmente. vilmente. O sea, era una forma de asegurar su muerte. Ujú, Incluso es una de las pocas fotos que existe. ujú. Liborio envuelto ya en yagua, Sí. solo se ve el rostro y ya las dos maderas que era para cargarlo, Ujú, para trasladarlo. sí. Entonces ya vuelve entonces la mística del pueblo, ¿no? Ujú, Y dicen que el cuerpo de él desaparece y tal, que incluso alimenta más el mito. Lo desaparecieron. O lo desaparecen, Sí. es correcto, es correcto.
De ahí es que viene entonces la Hay inspiración. que ver, porque si tú desapareces en un cuerpo, se le hace más difícil a quién tú vas a adorar. Exacto. ¿Entiendes? Si no hay un sitio del entierro. Que- Eso es una técnica que utilizan para evitar para evitar los- heroificación de una persona. Exacto. ¿Qué te iba a decir? Que de ahí viene la inspiración del Terror Día, la canción. Sí, sí. Que dicen Sí, que Liborio ha no. muerto, pero Liborio no ha muerto muerto nada. Exacto. Sí. Wow. Qué historia esa. ¿Cómo tú decides esas cosas? ¿Por qué no ponerlas? ¿Por qué nada más narrar ese evento? Mientras leía la novela, la novela gráfica, me preguntaba, yo decía, oye, pero ¿por qué no agarrar a Liborio de chiquito? ¿Por qué no, tú me entiendes? ¿Por qué no ver cómo se va construyendo ese hombre, el héroe, Em, la mujer de él, Matilde, Matilde, que fue una mujer importantísima? que igual de importante que él. Igual de importante. importante, sí. Es una decisión de mi padre Ujú. narrar la historia en saltos temporales. Sí, Porque él me decía, o él me dice que él no quiere hacerlo lineal, sino que él quiere dar saltos sí. también, porque, No, porque lo lineal, si tú quieres conservar la tradición oral, tú no puedes ser lineal. exacto. Entonces, Lineal sería del principio al fin y eso no funciona. No funciona. Tú tienes que, pero yo me acuerdo que Liborio era esto, porque yo me acuerdo que Liborio, porque entonces, ¿tú te acuerdas cuando yo te dije que lo mataron? No lo mataron así precisamente, fue como, entonces tú das saltos. Quien habla da saltos. da saltos. Entonces, yo le dije que era un reto, porque en cómic dar cortes de tiempo es difícil, pero lo estamos haciendo, Sí. va funcionando hasta ahora. Lo interesante es que queremos que el público, mientras se desarrolla Palma Sola, Ujú. vaya entonces al mismo tiempo entendiendo quién era Liborio. Ok, Porque los mismos oradores, o sea, los mismos protagonistas de Palma Sola, son los que van ahí hablando de Liborio sí, en la historia. sí. Ok, me parece muy sensato. No estoy de acuerdo, pero me parece muy sensato. Sí, porque Sí, es sí, verdad. sí. Yo tengo que decirte la cosa. Sí, claro. claro. No, yo me quedé esperando más. Sí, ¿Tú me entiendes? todo el mundo Ya, dicen eso. ya. Me dicen eso, sí. Sí, Pero ya estamos produciendo el segundo libro. ajá, sobre Liborio. Sí. O sea, Palma Sola. Ajá. Y dentro vas a descubrir más de Liborio. Ok. Ese es el próximo proyecto. Te iba a preguntar de eso. ¿Cuál proyecto está en carpeta? ¿Cuál es? ¿Qué tú vas a abordar ahora? ¿Qué temas? Ahora mismo estamos trabajando el segundo libro, que va a tener capítulos 3 y 4, Ujú. donde ya entonces iniciamos a contar la historia de los mellizos, que Sí. son los sucesores de Sí. Liborio, ¿no? Sí. Son los que continúan el legado de Liborio, Ujú. diciendo que ellos pueden sanar, pero es a través de Liborio que ellos no sanan. Entonces Sí. ahí inicia de nuevo el segundo movimiento mesiánico Ujú. en la isla. Sí. Según Lusitania Martínez, que es la socióloga experta, Ujú. en su libro, Palma Sola, ella explica que han habido muchos movimientos mesiánicos en Japón, en México, Sí, Centroamérica, pero que el fenómeno de nosotros, Palma Sola, lo interesante es que se ha producido 2 veces en la misma región. Que sí. Exacto. Hay que ver, porque mesiánico no es que un pastor, que un líder religioso enloquecido se pone que dice yo soy el Mesías. Y no es eso. No, tiene otros ingredientes.
tiene muchísimo más importantes. Ok, ojo, Sí, con, sí, sí, ojo claro, con eso. Claro, Liborio no fue un religioso solamente. no. Liborio, si se quiere, negaba la religión, Y en una, cierta forma. y uno de los agregados, como tú dices, es que ese tipo de movimientos sociales se dan en etapas de crisis. Sí, sí. Se dan en Es- etapas de revolución, de violencia, de sí. hambruna. Ujú. Ocurren esos fenómenos sociales. Ah, bueno, mire, yo no había distinguido, sí, pero me suena razonable, muy sensato también. Muy sensato. Oye, tú estás lleno de sensatez hoy. Creo que sí. Qué bien, qué bueno que tú estás muy sensato. Felicidades. Gracias. Sí. Cuéntame entonces de los proyectos del cómic. O sea, para mí hay dos tipos de cómic, el cómic histórico Ujú. y el cómic como para tú darle para allá A la creatividad. a la creatividad y al sueño, a tú predecir futuro, para tú me entiendes, los monstruos, La fantasía. Sí, la Mira, fantasía. creo que tú eres una persona con un ojo agudo, ¿no? Que digno de un gran artista. Yo estoy trabajando ahora mismo. Gracias. Sí, ¿no? Porque edita en el clavo. Wow. Eh, No, sí. Que nadie sepa que fue una chepa. Estoy trabajando Palma Sola, pero también estoy trabajando un proyecto paralelo Ujú. ¿De qué va? con otro escritor, se llama Esteban Tiburcio. Ujú. Y él está desarrollando un concepto que se llama El Planeta de los Besos. Es una novela futurista. Oh. Entonces Sí. ahí yo me estoy volando la cabeza, ¿no? Me estoy dejando la mente volar, ya imaginándome el futuro. Sí. Y es el proyecto paralelo que viene. Viene Ok. ya. Son dos proyectos entonces. Sí, Tú estoy tienes la trabajando. mano llena, ahora el plato lleno. Sí, a ver, no sé cómo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Bueno, pero nada, o sea, yo te voy a dar una idea. Te voy a dar una idea. Arturo Rodríguez Fernández, el gran crítico de cine dominicano, mi amigo, yo recuerdo que él lanzó en su trabajo como un gran escritor que fue también, él tenía una novela que era una de sus primeros escritos profesionalmente hablando. Y él lanzó esta novela, Mutanville se llama. Él lanzó esta novela en formato grande. Yo recuerdo que yo tenía una, era como de este tamaño. La lanzó. Entonces él decía que no había podido terminarla, que él no sabía cómo terminarla. Y que él entonces puso en manos de varios escritores que la terminaran, que escribieran varios finales. Y entonces él lo hizo. A mí me pareció genial, muy interesante tener como esas visiones de cada uno de estos escritores. Pedro Peix estaba ahí, estaba Armando Almanzar, José Alcántara Almanzar, no recuerdo quién más. Entonces la novela llegó a un punto y después ponían el final de cada uno de esos escritores. Quizá sería una buena herramienta de mercadeo tú dar un outline, un outline del guión, del guión general, y decirle a la gente que hacer un concursito. Decirle a la gente que escriban el final y que te lo envíen por email. Por email o por DM o por lo que sea. ¿Tú me entiendes? Quizás sería una herramienta muy buscando preventa, me refiero. No sé. Está muy interesante. Sí, porque Está eso muy le da, interesante, eso sí. le da la sensación al lector de que tiene control sobre Sobre la obra. y ayuda, ¿no? Y te ayuda a transmitir el boca en boca, que es una versión de la tradición oral. ¿Tú me entiendes? Que es muy importante. Sí. Y eso te ayuda a crear tu base de lectores. E incluso hasta un proceso dadaísta de trabajo. Exacto.
el Sí, colectivo. Colectivo y del Sí, azar, agregarle sí. el elemento azar Exacto. al Sí. trabajo. Sí, sí. Que a mí personalmente me agrada mucho ese Sí. tipo de trabajo, de proceso, ¿no? Sí. Bueno, ya tú sabes. Yo lo consultaré, me agrada. Te mando una facturita cuando... Por favor. después. Sí, gracias. Viejo, da tus redes sociales. Mi Instagram, Gabriel GU. Pueden seguirnos nuestra editorial, que es Lite Visual, @litevisual. También pueden entrar a nuestra plataforma online, que es una tienda donde pueden comprar nuestros libros. Se llama litevisualstudio.shop y ya pueden pedir online. Así que estamos aquí a la orden para el público. No, ya saben los oyentes que los proyectos que vienen, El Planeta de los Besos Planeta de los Besos, y Palmasola. Palmasola, segundo Palmasola libro. 2. Palmasola 2, sí. Sí, vamos a decirle así, por lo pronto. Correcto. Y también estamos haciendo pequeños cortos animados. Hicimos un corto bellísimo ahora para la Feria del Libro, El que se pabellón del llama, cómic, sí. se llama Nuestra Historia en Viñeta. Nosotros Sí. hicimos una pequeña narrativa del desarrollo del cómic en la isla. Con la participación de mi amiga Stephanie, esa mujer valiosa. Stephanie Ten, Esa que mujer. ha hecho la voz, Sí. la Hizo voz narradora. La voz narradora y que lleva la voz cantante promoviendo el cómic. en allá. Dominicana, Sí. haciendo un trabajo increíble. Increíble el trabajo de Stephanie. Sigue para adelante, Verduga. Sigan a Stephanie Ten también. Stephanie Ten en Instagram y Gabriel GU en Instagram. GU. GU, sí, JHU. Ok. Me pueden buscar también como Garuma, que es mi nombre lápiz, mi nombre pen name, que decimos así a los Ok. ilustradores. Ok, pen name. Sí, ese es un código de ilustrador. Todos los días uno aprende algo. Manuel. Sí. ¿Cuál es tu pen name? No, eso es muy largo. Eso es muy largo. La gente me dice Manuel Alejandro Macarrulla. Sí. El Maca. Eso está bueno. Bien, señor. Maca, sí. Maca. A ustedes cuídense y cuiden a otros. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao New York es traído a todos ustedes por Dominican Writers.